problema de la primera pareja, Adán y Eva, empezó, ¿verdad?, la influencia de la serpiente, o Satán, o el diablo, el dragón, como ustedes le quieran llamar. De ahí que cuando se habla Tolot, habla acerca de las generaciones que fueron del patriarca Abraham, ¿verdad que sí? Cuando se habla de las generaciones del patriarca Abraham, se inicia, ¿verdad?, esta parashá. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Y luego dice, Abraham engendró a Isaac. Isaac, ¿verdad?, no se casó con su esposa, no podían tener hijos. Pero ya estaba Ismael. Ismael ya estaba, por eso es que en la Torah se hace una gran diferencia para marcar las generaciones. Porque aunque de Avinu Abraham venía Ismael y venía Isaac, en la Torah dice que estas son las generaciones y se habla de Isaac, no de Ismael. Aunque Ismael también es hijo de Abraham. Ismael, una descendencia muy creciente, se multiplican en gran manera. Encuestas han dicho que Ismael, o la descendencia de Ismael, o el Islam, está creciendo en gran manera, a tal grado que se considera que va a ser la religión más grande del mundo. Se conoce también que en cuanto a Ismael está un problema porque es enemigo del pueblo de Israel, del judío. De ahí que cuando hablamos también del patriarca Isaac, que no podía tener hijos, de ahí que el patriarca oró y Hashem les concedió tener familia. Pero en el vientre de Rivka había dos niños, dos naciones, ¿verdad? Eran totalmente diferentes. Por un lado, Esab creció y él se inclinó en cuanto a la cacería y todo ese tipo de cosas, pero de Jacob se dice que era un varón tranquilo que habitaba en tiendas. Y si habitaba en tiendas, Jajamim interpretan que tiendas son casas de estudio de Torah. Entonces resulta que cuando nace de los hijos de Isaac, nacen Esab, que también es primogénito, ¿verdad que sí? Primogénito. Y de ahí tenemos al patriarca Jacob. Hablamos de Ismael, ahora vamos a hablar de Esab. Esab. ¿Qué dijimos que es Esab? ¿Quién dijimos que es? Roma. Hay una cosa que quería mencionarles. En el cristianismo se utilizan diferentes versiones de las escrituras, pero en el cristianismo han considerado algunas personas que hay libros que no son inspiración. Hay libros que consideran dentro del cristianismo, no aquí con nosotros. En el cristianismo dicen que no son consideradas como palabra de Dios. Sin embargo, entre los libros que no tienen los cristianos, pero que sí tiene la Iglesia Católica, se encuentran escritos muy importantes para el judaísmo. Muy importantes. Uno de esos libros es el libro de los Macabeos. El libro de los Macabeos describe cómo es que se inició Alejandro. De Alejandro después siguió Antíoco Epifanes. ¿Se recuerdan? Antíoco Epifanes. Y si ustedes leen los libros de Macabeos, habla acerca de cómo en los años aproximadamente, no recuerdo muy bien la fecha, pero creo que es en los años 137 antes de la era común. Antes. En el año 137 se inició Roma porque Roma venció a Grecia. ¿Verdad que sí? Venció a Grecia, entonces Roma vino a ser una descendencia o un pueblo grande. Un pueblo que tenía ejércitos grandes. Un pueblo que en su tiempo ganó muchas batallas. Se dice
de Alejandro, que tanto había ganado batallas por todo el mundo que hasta se ponía a llorar porque ya no había más lugares que conquistar. Se cree que cuando fue este problema de Antíoco Epífanes, como la tercera parte del mundo fue vencida por este ejército. Y cuando fue vencida por este ejército, así también era una manera de inculcar la cultura de Roma. Era manera de ellos de decir, bueno, ahora que nosotros hemos vencido a todo el mundo, en algún tiempo, dice el libro de los Macabeos, que fueron a Egipto. Y cuando fueron a Egipto, vencieron en ese entonces, me parece que era Ptolomeo, rey de Egipto, y cuando vencieron, dijeron, bueno, pues vámonos de regreso. Pero cuando venían de regreso, encontraron por ahí la ciudad de Jerusalén. Y cuando encontraron la ciudad de Jerusalén, dijeron, bueno, pues aquí de una vez hay que pasar. Y cuando llegaron a Jerusalén, también hicieron lo que quisieron. Profanaron el templo, agarraron todos los utensilios que se utilizaban en el templo, todas las cosas que estaban y que eran sagradas que estaban en el templo, las robaron y se las llevaron. Y otra de las cosas más malas que se dieron es que este pueblo que ganó muchas batallas quiso influenciar no solamente en lo religioso, pero también en la cultura de ellos. Una de las cosas con las que ellos empezaron a malinfluenciar, una vez que tiraron el templo, destruyeron el templo y todas esas cosas, lo que resultó es que ellos hicieron gimnasios. Y Grecia y Roma son una cultura que está para ellos, cuenta mucho el fisicoculturismo. El fisicoculturismo es una manera de, ustedes saben, el fisicoculturismo es marcar los músculos en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Ese es parte de la cultura de ellos. No sé si ustedes pueden darse cuenta, pero cuando se habla acerca de su cultura, muchos de ellos mostraban sus cuerpos, y una manera de mostrar sus cuerpos es el pensamiento de ellos es que cuando se mostraban todos sus músculos se consideraba un cuerpo perfecto. De hecho, decían que no tenían inclusive que ni hacerse la circuncisión porque el cuerpo estaba considerado perfecto y no había que hacer absolutamente nada de eso. La influencia de este pueblo hacia las naciones no fue solamente religiosa. En lo religioso, en Jerusalén, prohibieron la circuncisión. Había niños o había mujeres que circuncidaban a sus hijos y los mataban o los colgaban. Otra de las cosas es, quisieron que el Shabbat no hubiera más Shabbat, no hubiera más Rosh Chodesh. Prohibieron muchas cosas al pueblo de Israel. Y una vez que prohibieron cosas al pueblo de Israel, ellos empezaron a la influencia de todo lo que es el fisicoculturismo en el atletismo. ¿Sí es la palabra? Atletismo. En el atletismo están diferentes tipos de juegos como que lanzamiento de bala, de antorcha, de carreras de no sé cuántos metros, de brinco o de salto, y todo ese tipo de cosas. Grecia, influencia, no solamente en lo religioso, porque quiso imponer la cultura de ellos en cuanto a lo religioso, y también quisieron imponer la cultura de ellos en cuanto al deporte. Y esto también hubo una gran influencia mundial. De ahí viene Roma, de ahí viene el catolicismo romano, esa influencia. Y en cuanto al deporte, viene todo lo que está considerado, ahora se hace cada 4 años, las Olimpiadas. ¿Se recuerdan? Las Olimpiadas. De ahí viene todo eso.
Por eso es que en el cristianismo, el catolicismo romano, es una religión bastante grande. Bastante grande. ¿Por qué? Por la influencia de este hombre. Una gran influencia. Creció en gran manera. La Iglesia Católica se consideró la que tenía mucho más miembros que cualquier otra religión, precisamente por lo que había ocurrido con ellos. Y cuando se habla acerca precisamente de Roma, esa es una influencia que está también mundial, donde ustedes pueden pensar, para el Islam es importante el culto en la Meca. Es un lugar donde ellos tienen sus rituales, su culto, y también es para ellos importante. La Meca es la sede del Islam. En cuanto al catolicismo romano, la sede es en Roma. En Roma. Para todo el catolicismo romano, dicen, hay algo que consideran ellos. ¿Se recuerdan cuando hablábamos esta mañana acerca de Kefa, que le entregaron las llaves y a él tiene potestad y autoridad sobre todo? Entonces, la Iglesia Católica, como murió Pedro o Kefa, como murió en Roma, consideran que el Papa es un sucesor de Pedro. Por eso, Papa es una sigla, son siglas. P-A-P-A. Es Pedro Apóstol, Príncipe de los Apóstoles. Entonces, cada Papa que nace es un sucesor de Pedro. Y entonces, para el cristianismo o para el catolicismo romano, la sede de ellos es Roma. Por eso ellos, su credo, inclusive dicen, creo en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Verdad que sí? Entonces, la influencia también de Saf es una influencia realmente grande, también mundial. No solamente como Islam, que crecen en gran manera, pero también en Saf hubo una gran influencia. Y a todos estos, el judaísmo se tiene que enfrentar, a todos ellos. Hay otra cosa también interesante. Ustedes han escuchado acerca de Gog-Magog. Gog-Magog se dice que son 70 naciones. 70 naciones. Son las naciones, la guerra que se le considera guerra Gog y Magog, son de las 70 naciones, las cuales también están en contra de Israel. El profeta dice que en algún tiempo todas las naciones se levantarán para querer destruir a Israel, a Jerusalén. Y Gog y Magog habla precisamente de eso. Ustedes saben que en el hebreo, las letras tienen un valor numérico, ¿verdad que sí? Tienen un valor numérico. Vamos a intentar descifrar esta que es de Gog y Magog según el libro del Jajam. Gog Gimel, Bab, Gimel. ¿Estamos bien? A ver, ¿quiénes son los que han estado estudiando hebreo? ¿Todos? Todos. Sí. ¿Todos? Todos. Bueno, va a ser sencillo entonces. Gimel, ¿cuánto vale? 10. 3. Bab, 6. 6. Y luego 3. ¿Cuántos 10. tenemos? ¿Cuántos acumulan? 12. Go, en hebreo, palabra go, tiene valor numérico de 12. Ahora, go y magog, ¿verdad que sí? En hebreo, ¿cómo se escribe y magog? ¿Cómo se escribe? Y. ¿Ah? ¿Me? No. Y, solamente como y. ¿No es la Yud? No.
Para decir, vamos a un ejemplo, ¿está bien? Shlomo y Rosita, lo tiene anotado. ¿Lo tiene anotado? Igual vale, ¿no? 40. Gimel, 3. Bab, 6. Y luego la otra vez Gimel, 3. ¿Y cuánto acumula? ¿Cuántos son? 58. 28. ¿Lleve? Really? A ver, ¿cuántos acumulan? 58. ¿Cuántos? 58. ¿Estamos seguros de 58? Sí. ¿Sí? Ya miraron aquí los... no les gustó matemáticas aquí, ¿verdad? Calculadoras y todo ya. ¿Ya hasta sacaron calculadora? Ok, son 58, ¿verdad? Sí. 58 más 12. 12. ¿Cuántos son? 70. Entonces, se considera que la guerra de Gog y Magog son 70 naciones que se van a levantar en contra del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel. Usted puede mirar quién es Israel. Usted puede, con todo lo que nosotros hemos mencionado, usted se da cuenta en dónde está el lugar de Israel. ¿Cómo? ¿Cómo Israel va a sobrevivir a todas estas cosas? ¿Cómo? Con la ayuda de Hashem y Hashem. Con la ayuda de Hashem. Absolutamente. Por un lado, donde el hombre encontró la muerte. Por otro lado, donde Ismael, donde nació de una esclava, y después donde Esaf, que tiene también la misma matriarca, pero de aquí igual llegamos a las 70 naciones. Y todo esto está en contra de Israel. Miren, Ismael tiene 12 príncipes. Israel tiene 12 príncipes. Ismael esperan a un profeta. Esperan a un Mesías. Israel espera a un Mesías. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad que sí? Muy similar. Esperan a un Mesías, pero no es el mismo. Ni es el mismo Dios, ni es el mismo Mesías. Hay mucha gente que dice es el mismo Dios y todos nos llevan a un mismo camino y todo es el mismo y todo tiene que ser uno porque todos estamos conectados, cualquier religión estamos conectados, todos es para el mismo. ¿Y sabe qué? Quítese esa cosa de la cabeza, porque no todos adoran al mismo, no todos tienen la misma idea del amo del universo con el cual Israel ha creído, no es el mismo. Quite de su cabeza pensar de que todos, aunque estamos en diferente, siempre nos dirigimos a un mismo. No es así. Islam se dirige a Alá. No es lo mismo. De hecho, la influencia del Islam en la palabra ojalá. ¿Han escuchado la palabra ojalá? Eso es una influencia de aquí. Porque se habla el Dios Alá. Solo la palabra ojalá que la quitemos. Ojalá quiere decir en árabe Alá quiera. Alá quiera. Maybe. Alá quiera. Dice maybe. Entonces, esperemos igual que esta palabra igual la podamos quitar del vocabulario, ¿verdad que sí? No pensemos en esa que es muy común para nosotros, podamos como sustituirla por otra palabra. ¿Qué puede ser? Tal vez. Quizás, por siempre y para siempre, esperemos, veremos, Primero Hashem. maybe. Primero Hashem.
Tazra Hashem. Tazra Hashem. Entonces, mire por favor la influencia de esto. Similar. Yo les soy honesto. Cuando ando en la calle y cuando ando con mi equipa, tengo temor de dos cosas. Una, estamos en un país donde es multicultural. Religiones de todas hay. En este país. ¿Perdón? Sobran las religiones, sí. Pero la identidad que nosotros cobramos, necesitamos ser personas completamente firmes en lo que nosotros creemos. Completamente firmes. Y no puedan pensar, por favor, que inclusive tener una gorrita en la cabeza es cualquier cosa. Porque eso también es una identidad. Eso diferencia una religión de otra. La diferencia. No es lo mismo. Miren, si ustedes quieren, podemos tener aquí algún ejemplo. ¿Puedes venir, Angélica? Por favor, solo un minuto. No te voy a quitar mucho de tu tiempo. ¿Puede venir, hermana Rosy? ¿Puede venir? Ándale, un minuto, solamente. Y la hermana Berka también, porque se arregla. Usted me tiene que hacer un favor más grande. Usted se va a agarrar su velo y se lo va a poner así. Por favor. Ya le dio miedo, ¿verdad? Mire, la identidad, créame, no es cualquier cosa. ¿Puede identificar a la hermana Rebeca? ¿Puede identificarla como alguna religión, algún tipo de descendencia? ¿La puede identificar? ¿Puede identificar a la hermana Rosy? ¿Cómo qué? Como judía, ¿verdad? Y a ver. Cristiana. Católica. Mi hermana Angélica parece monja. O sea que tenemos al musulmán, tenemos una musulmán, tenemos una judía y tenemos una monja. ¿Pueden mirar una diferencia? Diferencia de culturas. Ya, pueden reírse allá. Muchas gracias por su participación. Van a salir inclusive en internet. ¿Really? Si es que ustedes lo aprueban, si no lo aprueban, no se preocupen, igual lo borramos. ¿Está bien? Pero eso es solamente para que vean la identidad de cada persona en cuanto a la cultura y en cuanto a la religión. Y quiero que vean ustedes que, por favor, el ver a una persona es mostrar su identidad. Y no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Porque una persona, les voy a ser sincero, un día yo entré a una tienda, tuve que entrar a una tienda, ustedes saben que igual esa raza de musulmanes tiene negocios por doquier aquí en Estados Unidos. Y una de las cosas que más les funcionan, ¿saben qué es? Es donde hacen marquetas, donde venden, ustedes saben algo muy común, sodas, jabones, verduras, carne y otro tipo de cosas, ¿verdad? Como tiendas pequeñas. Es lo mismo. También hay un odio de los griegos hacia el pueblo judío. Por alguna razón, algún día entré a un lugar público donde había un griego. Y cuando me miró con la kipa, este hombre empezó a decir tanta majadería, a hablar tantas cosas y a expresar odio y muerte hacia el judío. Y no es cualquier cosa. Los tiempos que se avecinan, de hecho, hubo
un video de judíos, de un joven que tuvo una especie como que durmió y fue transportado a diferentes lugares. Habla acerca precisamente de la guerra, habla acerca del inicio de todo esto que se va a dar, de lo que hablábamos, ¿se recuerdan acerca de los musulmanes? De todo lo que están planeando para hacer. Ese joven tuvo una visión y miró y dijo, la guerra de Gog y Magog se inició con Barack Obama. Desde ahí ya dio inicio todo este asunto del musulmán. Y si posiblemente, porque el tiempo no estamos seguros de los tiempos, pero yo quisiera que por favor pudieran mirar qué es lo que es una realidad. La Torá habla de todas estas descendencias, habla de estas culturas, habla de cómo son enemigos de parte de Israel. La Torá habla de mucho amor, habla de todo amor y todo amor de Hashem. Pero tenemos que ser realistas que también hay enemigos de Israel. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Posiblemente algunos podemos estar acostumbrados a la manera de vestir muy propia de nosotros cada quien, ¿verdad? Pero ya tener una identidad ya no es cualquier cosa. Ahí sí se ve de quién en realidad quiere ser del pueblo de Israel. Ahí sí se va a ver. Como yo les mencionaba, nosotros ahorita en el país tenemos libertad de expresar y de la religión que nosotros tengamos. Pero posiblemente va a haber tiempos donde no. Hay quienes han pensado, que va a venir una nueva persecución. Antes de todo lo que va a suceder con el musulmán, piensan que Roma va a tener una nueva persecución sobre todo el judío, antes de lo que va a suceder con el musulmán. Y identificarnos y tener lo que nosotros ahora hemos creído es de valientes. Es de valientes. No es cualquier cosa. ¿Tener la Torah es un privilegio? ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? Sí. Claro que sí. Es un privilegio. Conocer la Torah, vivir conforme a los mandamientos, a los mitzvot de Hashem, inscritos en la Torah, es un privilegio. Es una gran bendición para nosotros. Porque en ello está la vida. Solamente que el pueblo de Israel tiene una gran diferencia de todos los demás, de las demás culturas. Israel, cuando hablamos del Islam, ellos hablan de paz, pero no hablan con la verdad. Ellos hablan en realidad de un sometimiento mundial. El que habló de paz, de Shalom, fue el rey David. ¿Se acuerdan qué decimos cuando hacemos el cerramiento? ¿Se recuerdan cuando hacemos Havdalah? El espíritu de Yishai, ¿se recuerdan? A ver, ¿cómo dice? A ver. ¿Cómo dice? Cuando hacemos Havdalah. Revistió al jefe del rey David. A Yishai, jefe de los oficiales, y dijo que para ti, a ver por favor. Y el Espíritu revistió a Amasai, jefe de los oficiales, que para ti David y contigo, hijo de Yishai, haya paz para ti, paz para aquel que te ayuda, pues tu Eloa te ha ayudado. Entonces David los recibió y los puso a la cabeza de la tropa. Ahí está bien. Cuando se habla de Melech David y cuando hacemos Havdalah, en el judaísmo se dice que Melech David, conforme a sus ejércitos, hablaba paz, shalom al lejano, shalom al cercano. Islam aparentemente habla paz,
pero no es paz. Este habla de un sometimiento mundial, como había dicho. Otra cosa, cuando hablamos de Avinu Abraham, le dijeron, tu descendencia va a ser incontable, ¿verdad que sí? ¿Los musulmanes hijos de Abraham? ¿Sí o no? Son hijos de Abraham. Roma, hijos de Abraham. Hijos de Abraham. Pero no todos estamos en la misma página. No todos. De la misma familia, descendientes de Avinu Abraham, se levantaron también enemigos para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tiene que estar seguro quién es. El pueblo de Israel tiene que estar seguro de quién es. Escuche bien, por eso hay una diferencia y por eso se dice siempre en las naciones, en el rezo. Eloa de Abraham, Eloa de Isaac, Eloa de Jacob. ¿Verdad que sí? Los rezos nunca van a decir Eloa de Ismael, ¿verdad? Eloa de Esab, nunca. ¿Sabe por qué? Porque todo dice, estos son los descendientes. Estos son los descendientes. No estos. Esta son los descendientes que Hashem escogió. De los de Abraham, de los de Isaac, de los de Jacob. No otros. Para marcar una diferencia. Así como cuando nació Ismael y después Avinu Isaac, fue para marcar una diferencia. Entonces, el pueblo de Israel tiene que saber quién es Hashem. Hay cosas por las cuales quizás pudiéramos mirarnos en mucha desventaja, porque aparentemente el mundo está en contra del pueblo de Israel. Pero tenemos que pensar algo muy importante. Lo primero es que cuando nosotros nos consideramos también del pueblo de Israel, necesitamos tener también en conciencia que necesitamos obedecer la Torah, porque obedecer la Torah es lo que va a traer vida a nosotros. Cuando nosotros obedecemos la Torah, nosotros podemos hallar favor de Hashem. Favor de Hashem. ¿Se recuerdan que Bilam quiso maldecir al pueblo de Israel? ¿Pudo? No pudo. Cualquier nación, cualquier persona que se levante para querer maldecir al pueblo de Israel, imposible. No puede. ¿Cómo es que pudieron hacer que haya bajas en el pueblo de Israel? ¿Cómo? Por la influencia de mujeres, ¿verdad? Influencia de mujeres que hicieron caer a algunos del pueblo de Israel, y de esa manera entonces hubo muerte del pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Entonces podemos pensar en esto. Cuando nosotros obedecemos mitzvot, nosotros tenemos que pensar que Hashem estará siempre con nosotros y que los enemigos de Israel no podrán contra el pueblo de Israel. Otra, aunque el pueblo de Israel sea un pueblo pequeño, a Hashem no le importan tampoco ejércitos, aunque hay ejércitos, pero a Hashem no le importan los ejércitos. Una de las cosas que podemos ver, por ejemplo, cuando Josué entró a conquistar, la Taná habla de cómo es que cuando tenía guerras Yahoshua con otros pueblos, Hashem siempre estaba con ellos. Y cuando había guerras, cualquier tipo de cosas así, decía: ve en contra de ellos, levanta tu ejército, porque los voy a entregar en tus manos. ¿Se recuerdan?
porque vencer una batalla del pueblo de Israel no necesita grandes ejércitos. Necesita solamente tener paz, tener su buena relación con el Creador, el amo del universo, para que Él pueda vencer batallas por el pueblo de Israel. Porque cuando se habla acerca de Josué, la Escritura dice que habían más los muertos por las piedras que venían del cielo que por el mismo ejército. ¿Verdad que sí? Cuando hablamos precisamente acerca de la influencia que hubo de Antíoco Epífanes sobre casi todo el mundo, era un ejército realmente grande, donde mucha parte del mundo ya estaba sometido a ellos. Pero también Hanukkah nos recuerda que solamente 5 hombres estuvieron dispuestos a luchar para defender la causa, y con 5 hombres empezó a crecer un ejército pequeño que logró vencer poco a poco, venció a todos sus enemigos, y Israel salió librado de todos ellos. Salió librado. Para vencer batallas no se necesitan muchos ejércitos. Tener al Creador del universo. Si Israel tiene al Creador del universo con él, nadie puede estar en contra de él. Nadie puede vencer al pueblo de Israel, aunque sean ejércitos enormes. Eso es creer en Hashem. Eso es creer en el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es más grande y es más poderoso. Porque la guerra del Islam con el pueblo judío es, aunque se ve física, pero ellos dicen, vamos a ver qué Dios es más poderoso. Y vencer para el Islam, vencer al pueblo de Israel, es vencer también a su Dios. Pero eso nunca va a suceder. Nunca va a suceder. La sede de Islam, la Meca, donde el Islam se junta para hacer su ritual y todo lo que tienen que hacer, la sede de ellos, la Meca. Hay otra sede de Roma, que es el catolicismo romano, es el Vaticano, Italia. La sede del catolicismo romano, ¿verdad?, está allá precisamente, en Roma. Pero la sede del pueblo de Israel se encuentra en Jerusalén. En Jerusalén. Y estar también en Jerusalén no es cualquier cosa. Porque también está escrito que los ojos de Hashem están siempre puestos en esa ciudad. Los ojos de Él siempre están para cuidar a esa ciudad y que no haya enemigos. Entre los gobiernos que se dan y la manera de querer tener control del mundo, de cada descendencia, es algo que ellos anhelan y ellos quieren. Como en el Islam está esperando a su Mesías. El pueblo de Israel también está esperando a un Mesías. Y el pueblo de Israel, el Mesías que él espera, va a traer orden sobre todos, absolutamente todos, incluyendo al Islam, aunque sea la religión más grande del mundo en número, aunque sea la más grande. Cuando el Mesías venga, él va a traer gobierno sobre todos los reinos y sobre todos los que creen que van a poder tener dominio del mundo. No va a suceder con ellos, porque en efecto el Mesías que nosotros esperamos va a venir, y cuando Él venga va a venir con vara de hierro, va a plantar el gobierno de Hashem, va a hacer que todas las naciones se sometan a Hashem. De hecho, dice el profeta Zacarías que cuando sea la fiesta de Sukkot, los que no suban a adorar a Jerusalén, no les va a enviar lluvia. Y ese es el Mashiach que nosotros esperamos, el mismo que tiene el respaldo del Creador del universo sobre todas las naciones, sobre todo reino y sobre cualquiera que quiera levantarse en contra de Israel.
ser parte de Israel no es cualquier cosa, pero ser parte de Israel tiene grandes privilegios cuando nosotros consideramos que Hashem también está con nosotros. Podemos hablar mucho e inclusive deseamos shalom, shalom a Jerusalén. Pero miren, desear shalom o desear paz a Jerusalén y a cualquiera del pueblo de Israel es desearle paz en su corazón, porque enemigos siempre hay enemigos. Pero cuando se desea paz, cuando se desea shalom a cualquier persona del pueblo de Israel, queremos decirle que aunque las circunstancias, aunque las cosas estén de cabeza, tú encuentres paz siempre en tu corazón. Que la paz no sea quitada de tu corazón aunque estés en cualquier tribulación, en cualquier circunstancia. Porque Hashem es el que va a defender al pueblo de Israel. Y eso es desear paz. No es porque Israel no va a tener enemigos. Es porque a pesar de guerras y todo lo que pudiera acontecer, se desea que Israel siempre tenga paz, que no haya ningún problema con ellos. Necesitamos mirar la diferencia entre las nacionalidades, entre las entidades y lo religioso de cada descendencia. Es muy importante porque nosotros necesitamos saber qué es lo que nosotros creemos y qué tan convencidos estamos de lo que es esto, porque no es cualquier cosa. Necesitamos saber que nosotros, al ser parte de Israel, podemos ser también un gran pueblo. ¿Sabe por qué? Porque se dice acerca de Ismael y de Agar que ellos representan a Sion, la esclava. Pero de Sara, la matriarca Sara, y del patriarca Isaac, se espera no Sion, una nueva Jerusalén, que desciende del cielo. Cuando se habla acerca de la diferencia acerca de Isaac y de Ismael, es porque Hashem ha hecho una distinción muy grande entre las naciones y el pueblo de Israel. Cuando hacemos también Havdalah, pueden ustedes recordarse que nosotros decimos, Hashem hace distinción entre lo sagrado y lo profano, y también decimos entre Israel y las demás naciones, porque el pueblo de Israel tiene que ser un pueblo apartado, tiene que ser un pueblo que pueda ser un verdadero siervo de Hashem y al mismo tiempo un gran soldado, valiente. Hay algunas cosas que, por ejemplo, quizás nosotros podemos pensar y que va a haber una gran desventaja para el pueblo de Israel por no ser quizás tan numeroso. Pero hay otra ventaja también que viene de parte del pueblo de Israel. Esta ventaja es que la misma la profecía dice acerca de Sion. Le dice, alégrate, oh estéril, hija de Sion, porque van a ser más hijos de la que no podía tener que de la que podía tener. Y se habla también de que el pueblo de Israel también en su tiempo va a ser también un pueblo también numeroso, donde solamente está una mínima parte entre todas las naciones. No, Israel también va a crecer, también va a ser numeroso, también van a ser grandes ejércitos de Israel. Una de las cosas que nosotros necesitamos considerar acerca del pueblo de Israel es que Hashem, para empezar, cuando venga guerras, Hashem siempre va a estar con su pueblo. Otra, si hay un enemigo que trajo muerte, la serpiente o el dragón o todo lo que usted quiera, el libro de Revelación habla acerca que en los últimos días
después de los 1000 años, ese va a ser atado y no va a volver otra vez. No va a haber más. Quiere decir que cuando sea el mundo venidero y cuando el Mashiach venga a implantar el reino de Hashem, en el mundo venidero ya no va a haber esa mala influencia. En el mundo venidero va a haber una cosa totalmente diferente. Los gobiernos y las naciones tratan de tener el sometimiento de todo el mundo para poder ellos gobernar, y una vez que ellos gobiernen, ellos creen que van a hacer todo y cuanto pueden. Pero hay otra cosa que necesitamos considerar. Los gobiernos luchan por poder. Los gobiernos luchan porque saben que ellos, teniendo el poder, van a poder ser más entre todas las naciones y van a poder lograr la sobrevivencia. Pero no es así. Naciones, reyes pelean en algún tiempo por ser los mejores, pero en algún tiempo van a pelear también por hambre. Y cuando venga el Mashiach y todas las cosas se arreglen, nunca nadie, ninguna una nación va a pelear por querer ser mejor o porque no hay comida en su país. Nunca más volverá a ocurrir eso. En la era de Hashem, todo va a ser completamente diferente. Nadie va a pelear por querer ser rey. Nadie va a pelear por hambre o por comida. Nadie va a querer pelear como, por ejemplo, los animales tienen que pelear como un ciclo donde uno tiene que matar al otro para la sobrevivencia. Nunca más igual se va a dar eso en el mundo venidero. El mundo venidero es un gobierno completo de Hashem, de Torah, de mandamientos y de armonía, donde va a haber solamente un sometimiento de Hashem. Al final, todos los que son enemigos del pueblo de Israel, dice la Escritura, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. O sea que al final, si el Islam piensa que se van a someter a él, no va a ser así. Todos adorarán a Hashem. Todas las naciones se elevarán para rendir a Hashem. Todos sabrán que de él viene la justicia y de él viene la salvación. Todos los pueblos. No va a ser el Islam. Lo que a Israel le corresponde es ser fiel a Hashem, obedecer al máximo lo que podamos obedecer de Torah y de mandamientos, porque cuando nosotros hacemos eso es lo que nos hace un pueblo diferente de las demás naciones, un pueblo entendido, un pueblo que sabe en quién cree y en quién confía, de quién viene la salvación, de quién viene la venganza y de quién pelea por Israel. Esa es la gran ventaja del pueblo de Israel. Aunque se sienta pequeño, tener a Hashem lo tiene todo. Y no hay de qué pueda temer el pueblo de Israel. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar aquí. Vamos a hacer Halel. Mis hermanos. Hoy es Rosh Kodesh. Mis hermanos. Así que, por favor, acérquense por acá. No estemos tan distanciados. Hay que unirnos, hay que alabar a Hashem. Por favor, mis hermanos, hagámoslo con Kavaná, que este Halel podamos tocar el cielo, que podamos tocar el trono de Hashem y que pueda bendecirnos. Amén.